Bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy vamos a hablar de un santo muy peculiar y no muy conocido, San Agustín de Hipona, o simplemente San Agustín. Y falleció el día 28 de agosto de 430 después de Cristo en Hippo, Regius, Nava, Argelia. Este gran santo fue influenciado por grandes pensadores ancestrales como Aristóteles, Platón, Pablo de Tarso, Ambrosio de Milán, Plotino, Cipriano de Cartago. Fue un santo muy sabio y muy peculiar. Sus padres se llamaban, su padre Patricius Aurelius y su madre Mónica de Hipona. Ahora os voy a decir quién fue este santo y qué hizo. Fue el primer esfuerzo importante de fusionar la razón y fe, filosofía y religión en torno a su figura. Se formó la orden religiosa de los agustinos, que influyó decisivamente en los teólogos y filósofos medievales, lo cual llamaron el agustinismo, en noviembre de 354 después de Cristo. Este señor decía una frase muy peculiar, que es una frase que se le atribuye a dicho santo: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque el hombre interior habita la verdad, y si hallares que tu naturaleza es mutable, trasciende a ti mismo. La verdadera religión nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta es la frase típica y honorífica a la que se le atribuye a dicho santo. La principal filosofía moral de San Agustín fue, la cual se le llama la moral agustiniana, es una moral de libertad y de la persona. El hombre es una naturaleza que debe realizarse por la libertad. Una naturaleza que debe llegar a ser persona. El hombre debe amar personal y libremente el bien supremo que ya ama natural y necesariamente. Hay una famosa historia de San Agustín, que quizás sea su obra filosófica más conocida, el cual se llama La ciudad de Dios. Tras la caída de Roma en el año 410, los paganos alegaron que el acontecimiento se debió a la creciente influencia del cristianismo. Agustín compuso La ciudad de Dios como respuesta, refutando esta postura y ofreciendo una visión cristiana de dicha historia. Lo más importante que hizo este santo, o una de las cosas que se le considera más importante, es que fue considerado el doctor de la gracia, además de ser el máximo pensador del cristianismo en el primer milenio. Y según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad, autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Frase más famosa de las Confesiones fue esta: nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Se dice que quien canta reza dos veces, decía San Agustín, cual se le atribuye dicha frase. En todo caso, en el noviciado hacemos las dos cosas. Rezamos mucho, pero también cantamos mucho. Y es que la música tiene un papel importante en nuestro día a día. Eso decía dicho santo. La felicidad para este santo, según la famosa definición que llegó de él a nuestros días, no es otra cosa el gozo de la verdad, donde la verdad, en armonía con lo que hemos venido ilustrando, no significa algo abstracto, sino el ser mismo, que es origen y fuente de todo ser. Como podéis ver, magos y magas,
era y fue un santo muy culto y muy especial. Más representativo de dicho santo, el cual fue muy famoso, fue por las esculturas de piedra místicas en tiempos precolombinos, que se pueden ver en su parque arqueológico y en otros yacimientos de la zona. Agustín también llevó una vida inmoral, chicos y chicas, sorprendente, y tuvo un hijo fuera del matrimonio y abrazó enseñanzas heréticas e incluso de ladrón. De hecho, él fue criado en la fe católica, pero no fue nunca bautizado hasta una edad ya avanzada, una práctica que en el siglo IV era muy común, de bautizar a gente cuando ya era de avanzada edad o muy mayor. Lo más importante que hizo dicho santo es que defendió la libertad contra los maniqueos y la existencia de una sola alma y una sola voluntad. Él decía, era yo mismo quien quería, yo quien no quería, era yo. Por último también exploró el tema de las pasiones, deduciéndolas a la raíz común del amor. Una de las frases más famosas de dicho santo fue, la fe es creer lo que todavía no ves, y la recompensa de estar en la fe es ver lo que crees. Chicos y chicas, este santo era un santo muy filosófico. Su teoría principal fue que él solía argumentar que el mal podía provenir de los humanos, porque si bien estos no contenían maldad, tampoco eran perfectamente buenos y por lo tanto podían corromperse. Este santo creía que existía un infierno físico, pero que el castigo físico era secundario al castigo de estar separado de Dios. Hay 5 citas conmovedoras de las confesiones de San Agustín. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín nos decía que al ser feliz, el amor de Dios es todo lo que necesitamos. Esta es la espiritualidad de San Agustín. Es Dios, por lo tanto, siguiendo a quien vivimos bien, alzándolo, vivimos bien y feliz. Nuestro deseo de Dios es el único camino que conduce a Él y a la felicidad. Este deseo es innato. Este anhelo de Dios es nuestro único camino hacia la felicidad. Él nos dejó muchas enseñanzas. Una de ellas, la importancia de la interioridad en el viaje hacia el interior de uno mismo para encontrar a Dios. Esto está descrito en su obra Confesiones, el cual en dicho libro relata cómo su conversión fue un proceso de descubrimiento interior. Según San Agustín, a la verdad se va por el amor. Él es quien mueve, Él es quien impulsa a ir en busca de dicha verdad. El cual decía, en el camino se encuentran con diferentes compañeros, pero si estamos enamorados de la verdad, nunca estaremos solos. Un hombre con muchas virtudes. Las más destacadas fue su gran fe, su gran esperanza y su gran caridad. Estas virtudes morales las tomó de Platón, el cual tenía fortaleza, justicia, prudencia y templanza. San Agustín también era portador de un águila, la cual se dirigía a ella como la fuente de poder, renacimiento y visión. Él fue un gran estudioso de Platón y desarrolló la idea platónica del alma racional en una visión cristiana, según la cual los seres humanos son esencialmente almas que utilizan su cuerpo como medio para alcanzar sus fines espirituales. San Agustín argumentaba sobre la vida. Dicho argumento decía que cuando se siente que no hay sentido en la vida, hay un vacío y que el mal se da por las decisiones propias. La única forma de alejarse del mal es llenándose de plenitud. También, dicho santo dijo una frase muy célebre, que decía, la medida del amor es amar sin medida, la cual se le atribuía, como os he dicho, a él, pero originalmente él la escuchó de Bernardo de Claraval,
Tiene muchas frases conocidas, magos y magas. Una de ellas es: el que te creó a ti, sin ti, no te salvará de ti, sin ti. Dicha frase invita a da la gracia y espera la respuesta hasta el último momento. La vida del cristiano es de echar siempre fuera el egoísmo. Eso es negarse a sí mismo y ese vacío llenarlo del amor a Dios y al prójimo. Él solía decir: Cristo nos llamó a amar, aún más cuando dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora voy a relatar así un poquito por encima, la historia de dicho santo. Él fue un obispo de Hipona, en el norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatitas y el pelagianismo. Es considerado el doctor de la gracia, además de ser el máximo pensador del cristianismo en el primer milenio. Él se dedicó grande parte de su vida a escribir sobre filosofía, teología y siendo Confesiones y la ciudad de Dios sus obras más destacadas, como ya os he dicho antes. Él y su familia estaban fuertemente romanizados y hablaban solo latín en casa, como cuestión de orgullo y dignidad. Sin embargo, Agustín deja alguna información sobre la conciencia de su herencia africana. Por ejemplo, se refiere a Apuleyo como el más notorio de nosotros los africanos. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano y su madre, la futura Santa Mónica, expuesta por la Iglesia como ejemplo de la mujer cristiana, de piedad y de bondad. La madre, anhelada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, y aún bajo las circunstancias más adversas. Mónica enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana, y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constante en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde, Agustín se llamaría a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. En Tagaste, Agustín empezó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Madaura a realizar estudios de gramática. Agustín destacó el estudio de las letras, sin embargo, él mismo reconoce en las confesiones que no era un buen estudiante y que debió ser obligado a estudiar para aprender. En cualquier caso, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente griega, clásica, y poseía una gran elocuencia. Durante sus años de estudiante en Cartago, desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Al mismo tiempo, gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Durante su estancia en Cartago mostró su genio retórico y sobresalió en concursos poéticos y en certámenes públicos. Se dejaba llevar por sus pasiones y seguía abiertamente los impulsos de su espíritu sensual. Y no abandonó sus estudios, especialmente los de filosofía. Años después, el mismo Agustín hizo una fuerte crítica sobre esta etapa de su juventud, en su libro Confesiones. A los 19 años, la lectura de Hortensius de Cicerón despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación, y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, disciplina en la que sobresalió durante esta época. El joven Agustín conoció una mujer con la que mantuvo una relación estable de 14 años y con la cual tuvo un hijo, al cual se llamó Adeodato. En su búsqueda incansable de la respuesta al problema de la verdad, Agustín pasó de una escuela filosófica a otra, sin que él encontrara en ninguna la verdadera respuesta a sus inquietudes. Finalmente, abrazó el maniquetismo, creyendo que en este sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar sus varios años siguió en esta doctrina y finalmente, decepcionado, la abandonó, al considerar que era una doctrina simplista, que apoyaba la pasividad del bien ante el mal. Sumido en una gran frustración personal, dedicó a Roma, la capital del Imperio Romano. Ya existía una motivación intelectual.
de conocer nuevos horizontes, pero mayoritariamente lo que le empujaba a viajar de esta manera definitiva es el hecho de que se enteró que los estudiantes en Roma eran mucho más educados y respetuosos con los docentes que aquellos a los que daban clase en Cartago. Eso lo dice en su libro Confesiones. Su madre quiso acompañarle, pero Agustín la engañó y la dejó en tierra. En Roma enfermó de gravedad. Tras restablecerse y gracias a su amigo y protector Simaco, prefecto de Roma, fue nombrado Magister Rhetoricae en Mediolaum, la cual es la actual Milán. Agustín, como maniqueo y orador imperial en Milán, era el rival en oratoria del obispo Ambrosio de Milán. Él se convirtió al cristianismo en Milán, donde se produjo la última etapa antes de su conversión, como ya he dicho, y empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas de los obispos ambrosios, quedando admirado de su predicación y de su corazón. Ambrosio le hizo conocer los escritos de Plótiro y las epístolas de San Pablo de Tarso, y gracias a estas obras se convirtió al cristianismo y decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su madre, que ya había viajado a Italia para estar con su hijo, y que se encargó de buscarle un matrimonio acorde con su estado social y dirigirle hacia el bautismo. En vez de adoptar por casarse con la mujer que Mónica le había buscado, decidió vivir en Efesia, decisión a la que llegó después de haber conocido los escritos neoplatónicos gracias al sacerdote Simpliciano y al filósofo Mario Victorino, pues los platónicos le ayudaron a resolver el problema del materialismo y el origen del mal. El obispo Ambrosio le ofreció la clave para interpretar el Antiguo Testamento y encontrar en la Biblia la fuente de fe. Por último, la lectura de los textos de San Pablo ayudó a Agustín a solucionar el problema de la mediación, vinculado al de la comunión de los santos y el de la gracia divina. Según cuenta el mismo Agustín, la crisis decisiva previa a la conversión dio estado en el jardín con su amigo a toma y lee, y él lo entendió como una invitación divina. La Biblia la abrió por las cartas de San Pablo y leyó el pasaje: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Al llegar al final de esta frase se desvanecieron todas las sombras de duda. En el 385 Agustín se convirtió al cristianismo. En el 386 se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo. Renunció a su cátedra y se retiró con su madre y unos compañeros a Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la meditación. El 24 de abril del 387, a los 33 años de edad, fue bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. Regresó a África, pero antes de embarcarse, su madre Mónica murió en Ostia, el puerto cerca de Roma. Se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí vida de monarcal. Años después, esta experiencia fue la inspiración de la famosa regla. A pesar de su búsqueda de soledad y aislamiento, la fama de Agustín se extendió por todo el país. En 391 viajó a Hipona, en la moderna ciudad de Anamba, en Argelia, para buscar un posible candidato a la vida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por su comunidad para que fuese ordenado sacerdote, a causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona.
Agustín aceptó, tras resistir, a esa elección. Y si bien con lágrimas en sus ojos, algo parecido sucedió cuando le consagró como obispo en el 1395, entonces abandonó el monasterio de los laicos y se instaló en casa episcopal, que transformó en un monasterio de clérigos. La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predicó y escribió incansablemente. Polemizó con aquellos que iban contra la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces. Prescindió concilios y resolvió problemas diversos que le presentaban sus fieles. Se enfrentó a maniqueos y donatistas, arrianos, pelagianos, princinialistas y académicos, etc. Y participó en los concilios regionales terceros de Hipona en el 393, tercero de Cartago de 397 y cuarto de Cartago en el 419, en los dos últimos como presidente, y en los cuales se sancionó definitivamente el canon bíblico que había sido establecido por el Papa Damasco I en Roma, en el Sínodo de 382. Ya como obispo escribió libros que lo posicionaban como uno de los 4 principales padres de la Iglesia latinos. La vida de Agustín fue un claro ejemplo del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores. Dicho santo falleció en Hipona el 28 de agosto del 430. Hay una leyenda que dice del encuentro con un niño junto al mar. Una tradición medieval que recoge la leyenda inicialmente narrada sobre un teólogo, que más tarde fue identificado como San Agustín. Cuenta la siguiente anécdota. Cierto día San Agustín paseaba por la orilla del mar, junto a la playa, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas es la doctrina de la Trinidad. De pronto, al alzar la vista, ve a un hermoso niño que está jugando en la arena. Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar. Llena un cubo de agua de mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. El niño hace esto una y otra vez, hasta que Agustín, sumido en una gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: ¿qué haces? Y el niño le responde: estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín dice: pero eso es imposible. A lo que el niño le respondió: más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Esta leyenda se inspira al menos en la actitud de Agustín como estudioso del misterio de Dios. Bueno, hasta aquí esta entrega del Mago de la Fe, de este santo tan peculiar y tan honorífico en la religión católica y cristiana. Si os ha gustado este pequeño episodio del Mago de la Fe, suscribiros al canal, dar un like y darle a la campanita. Y sobre todo, magos y magas, chicos y chicas, tener fe, que la fe mueve montaña. Bendiciones. Gracias.